Del trabajo o el Día del Trabajador, 1 de mayo, y tenemos datos muy interesantes que nos trae Belén y ahora una comunicación, por supuesto, para hablar justamente de cómo ha mutado el tema del empleo, las edades, los rangos y esas cuestiones que hacen a las nuevas formas laborales, ¿no, Belén? Así es, Hugo. Muchas veces hablamos mucho de la inclusión laboral, se está hablando mucho de la inclusión de género, de la perspectiva de género en el ámbito laboral, también de los más jóvenes, ¿no? Que es importante incluir a los más jóvenes al mercado laboral. Pero ¿qué pasa con el segmento más 50, ¿no? Que es como que está en el medio. Es un segmento, que es esa gente, ¿no? Claro, es un segmento con mucha experiencia por lo general, pero ¿qué pasa? Si te quedas sin trabajo a los 40 años, es un dolor de cabeza, ¿no? Porque uno dice, ¿cómo me reinserto? Compito con chicos jóvenes. El tema de minar criptomonedas no es recomendable. Ayer miré uno de los temas que hablan de los problemas que producen a nivel de consumo de energía, pero hay un montón de otras opciones, de servicios, de alternativas. De alternativa vinculada con la inteligencia artificial, con la programación, nuevas ofertas de laburo que se van generando, ¿no? Sí, totalmente. Hay un mercado que se va obviamente actualizando, reconvirtiendo, y bueno, lo que apuntan los especialistas es que la situación ideal es la de complementariedad, ¿no? Pero para que tengamos una idea de qué pasa, ¿no? Con esta población, los más de 50 años, entre 45 y 50 años, lo que indican las encuestas es que el 90% de los mayores de 50 años directamente no se presentan a la mayoría de los procesos de selección de personal porque ya cargan con el prejuicio de que no van a ser seleccionados. Y no están tan equivocados, porque por otro lado, el 85% de las empresas reconoce que directamente a los 55 años, si tenés un currículum de 55 años, lo descartan automáticamente, como que no pasa ese primer filtro dentro del proceso de selección de personal. Así que bueno, hay ahí una tensión, ¿no? Entre la búsqueda de empleo de este sector, que es un sector con mucha experiencia, y también agrego dos datos que me parecen interesantes. La expectativa de vida cada vez crece más, ¿no? Claro. O sea, en 1960 era de 53 años la expectativa de vida, y hoy en día se estima una expectativa de vida hasta los 80 años en los países, obviamente, de mayores recursos. Pero los países 70, más modernos 80, viven más 10 años más que nosotros. 10 años más. Pero bueno, podríamos decir 70, 75. 75 en la Argentina. Sería un promedio. 72 creo exactamente. Por eso todavía a una persona de 50 años le queda un largo camino por recorrer, y es interesante ver cómo se inserta en el mercado laboral. Las reglas laborales se adecúan a esos cambios después de los 65, la jubilación. Exacto. Países modernos, me pasó verlo en Estados Unidos hace poco, ver gente muy grande trabajando en lugares de servicios. Hay como una cultura del empleo a gente mayor, como que la oferta va para alguien de 20 o alguien de 60 o 70 que no se quiere retirar, porque muchas veces la jubilación además significa retirarse de la vida activa. Pero sobre eso vamos a hablar además con Flora Proverbio. Ella es especialista en estos temas y está en línea. Gracias, Flora, por el contacto. Ahora mejoramos el audio, a ver. No sé si está muteada. Bueno, un poco la pregunta para Flora es esto. Lo que estamos hablando es sobre una tendencia que acá mucho no se conoce, pero es el edadismo, que tiene que ver con el prejuicio de no contratar a alguien por una cuestión de edad. Y eso es lo que queríamos consultarle a Flora, ¿no? ¿Cómo estamos en ese sentido? ¿Cómo estás? Bueno, hola Hugo, hola Belén, ¿cómo están? Bien, un gusto saludarte. Con ustedes. Bueno, ¿cómo está la Argentina? Son dos preguntas. ¿Cómo está la Argentina puertas adentro con el tema de los más 50 o los mayores? A ver, ayornándose a estas épocas en materia laboral. ¿Y qué es lo que pasa en el mundo? ¿Cómo estamos respecto de los países más modernos? Bueno, antes quiero empezar con un dato, perdón, Sí, claro. esto. La expectativa de vida en el 19 en Argentina era de 76,67 años. Para las mujeres 80 y para los hombres 73. O sea que aún más, un poquito más alto de lo que estaban diciendo recién. Quería corregir ese dato. Está muy bien. Yo dije 72, vos decís 73. Está muy bien. Pero los países también es un... 77, casi, 77. Y en los países desarrollados sí, más porque, bueno, obviamente esto tiene que ver con el acceso a la salud, con el tipo de alimentación, pero ese proceso que en Europa de repente llevó 120 años, en Latinoamérica está sucediendo muy rápido y tiene que ver con lo que estaban hablando, porque las sociedades latinoamericanas llegamos menos preparadas, porque esto pasó muy rápido. El proceso que en Europa llevó como 115, 120 años, en Latinoamérica, dependiendo del país, pero más o menos está ocurriendo en
25, 30 años. ¿Cuál es el Entonces, proceso? Es un cambio muy rápido. ¿A qué proceso te referís? Envejecimiento de la población, que tiene que ver con dos cosas, con que vivimos más y a su vez con que tenemos menos hijos. Entonces está cambiando, digamos, la configuración demográfica del mundo. No es solamente que vivimos más, es que también tenemos muchos menos niños. Eso impacta de qué vamos a vivir mucho tiempo. Vos decías antes de justo entrar en la nota, como hay muchas opciones de las cuales pueden trabajar las personas más grandes justamente porque las empresas no las contratan. Lo que pasa que vivimos en una sociedad edadista. ¿Saben qué es el edadismo? Queríamos que lo expliques. El edadismo tiene que ver, bueno, como todos los ismos, ¿no? Como el machismo, es una forma de discriminación. Es la tercera forma de discriminación que más impacta en el mundo después del racismo y el machismo. Pero lo que pasa es que la tenemos tan incorporada que no nos damos cuenta. Nosotros mismos hacemos chistes como, cumplí 50, qué jovato, o me olvido algo y decir, ya me pegó el Alzheimer, y por ahí que estamos estresados. Está tan incorporado el edadismo que no nos damos cuenta, digamos, lo mal que está, ¿no? Y cuánto nos autolimitamos y cuánto nos limita. El edadismo tiene que ver con la forma de pensar, que son los estereotipos, son las ideas que yo tengo en la cabeza con respecto, en este caso, a las diferencias por edad, las maneras de sentir, que ya son los prejuicios, y las maneras de actuar. Por eso yo puedo tener, digamos, una idea, puedo pensar algo de un grupo etario, y si no discrimino, no digo que no está mal, pero digamos, no es lo mismo el estereotipo que el prejuicio, que la discriminación. Uno tiene que ver con pensar, otro con ya lo que siento, que es un poco más profundo, y directamente con el actuar, que es esto que decíamos. Bueno, si viene alguien de 50 años, ni siquiera le presto mucha atención a lo que dice en la entrevista, porque asumo que esta persona va a trabajar más lento, que no puede aprender sobre digitalidad, que es anticuado, que va a ser aburrido lo que me dice, que no puede ser innovador. Esos son todos prejuicios. Ahora, si yo a esa persona directamente no le doy el mismo acceso a las oportunidades de conseguir el trabajo o de crecer en una empresa, ahí ya estoy discriminando. El dar trabajo, o el tema del trabajo, lo que se llama el age management, que es incorporar la perspectiva de edad en las empresas, que es lo que yo hago con muchos de mis clientes, no tiene que ver solo con contratar, porque justamente si están estos estereotipos y si están estos prejuicios, yo puedo contratar a una persona más grande o no echarla, como en muchas empresas sucede que cuando alguien llega a los 40, 40 y pico, 50, se los echa, se los invita a retirarse. Pero si yo no le doy acceso a las mismas oportunidades de crecimiento, de acceso a nueva información, a seguir aprendiendo, también estoy discriminando. O sea, la discriminación no pasa solo por el contratar, sino por todo lo que se dice como el journey de los colaboradores, o sea, por todas esas instancias que tienen las personas dentro del transcurso dentro de una empresa. Y todas esas cosas son las cosas que hay que trabajar. Flora, te hago una consulta. Sí. Según estadísticas también, 2 de cada 10 en las búsquedas de trabajo, solo 2 de cada 10 incluyen a las personas de más de 45 o no tienen indicado una edad. Eso es como un síntoma, digamos, un reflejo de lo que estás pensando. Digo, uno sí cuando hace búsquedas de empleo, por lo general es hasta 30, ¿no? Digo, hay como una limitación importante. ¿En qué se puede trabajar y cuál sería el esquema ideal? Primero, bueno, hay algo que lo que pasa, como yo les decía, este cambio es tan rápido que, por ejemplo, la jubilación, el esquema de jubilación que se diseñó en Alemania a fines del 1800, se diseñó en una época que la expectativa de vida era 60. Entonces, si alguien vivía más de 65 años, y el Estado lo ayudaba. Hoy, donde la expectativa de vida casi está llegando a los 80, no puede ser que la gente a los 45 años se piense que es obsoleta, porque estamos apenas cruzando la mitad de la vida. El sistema está como un poco loco, hay que acomodarlo, ¿no? Entonces, hay que reacomodar la cultura, por un lado. Y después trabajar en sensibilización, como se hizo en mucho, por ejemplo, todo el cambio que hubo en todo lo que tiene que ver con ir cerrando la brecha de género, que todavía nos falta mucho. Sí. Pero bueno, si pensamos en cómo estábamos hace 10 años... Claro. Ahora... sí.
No, Flor, te quería preguntar cómo está la Argentina respecto a los países más modernos, en donde no hay edad para el trabajo, por lo menos esta es la información que yo he visto conversando de estos temas con otra gente. Me pasó en Estados Unidos hace poco ver gente muy mayor laburando a la par de pibes de 20 en actividades que se supone son para pibes de 20. Esa amplitud cultural, laboral, ¿es mucho más flexible en esos países que en los nuestros? Sí. Bueno, no sé por qué se supone que son para pibes de 20. Pasan diferentes cosas. Ahora, por ejemplo, en Estados Unidos se está dando un fenómeno que se llama The Big Quit, que es que muchísima gente después de la pandemia se recuestiona de qué va a vivir. Sí. Digamos, como plan de vida, y mucha gente está renunciando a su trabajo. Entonces, en este momento en Estados Unidos lo que hay es una gran demanda de personas que trabajen. Claro. Y eso es una oportunidad, como por ejemplo, creo que Belén lo decía recién, o vos, en el área de la tecnología, algo que está pasando es que, y en Argentina es un país que exporta mucho talento en todo lo que es programación y tal. Entonces hay lo que se dice un shortage de talentos. No hay suficientes personas que cumplan todos los puestos. Y entonces muchísimas personas de más de 50 años se están como reconvirtiendo o aprendiendo a programar. Y bueno, esos momentos de falta son una oportunidad para la gente. En los países desarrollados se viene trabajando este tema más, por lo que decimos, porque la población fue envejeciendo lentamente, porque no hay una situación de desempleo tan compleja como la que hay en Argentina. Yo hace un par de años con el gobierno de la ciudad hicimos un proyecto para que las empresas empiecen a tomar personas de más de 50 años, y si bien fue muy bien recibido, las empresas te decían, mira, la verdad que yo no estoy contratando a nadie, no estoy contratando personas. Entonces, bueno, también el contexto económico, digamos, en ese sentido, juega en contra, porque el tema del desempleo afecta a todos los rangos etarios. Va cambiando. Algo que les quiero contar, si tengo un ratito, es que las grandes organismos multilaterales, qué sé yo, la ONU, el Banco Mundial, todos estas asociaciones que como que setean las agendas globales de los temas, definieron que el 2020 al 2030 es la década del envejecimiento saludable, en donde tener un proyecto de vida, estar insertado en la sociedad, es uno de los pilares. Y para que se den una idea, la década anterior, ¿saben cuál fue? La brecha de género. Y si ustedes piensan, hace 12, 13 años, ¿cuánto se hablaba de género? Y cómo se habla ahora, el tema estalló. Entonces este tema está empezando a permear y a permear en las empresas, pero bueno, hay que desarmar este edadismo de la sociedad para que se refleje en la cultura corporativa. Correcto. Flora, interesantísimo. Son temas de fondo que vamos a seguir conversando en los próximos programas. Gracias por el contacto. Bueno, cuando quieran. Feliz día del trabajo. Muchas gracias. Feliz día del trabajo. Lo mismo para ustedes. Un beso grande. Gracias. Flora Proverbio, especialista justamente en temas laborales. Una de las cuestiones de hoy, urgente, la trae Agustina Girón, porque se entregó el joven